Importante de migrantes, de personas que entraron al país sin documentos migratorios y que están prácticamente varados en la frontera sur de México. Por eso le quiero dar la bienvenida a la doctora Leticia Calderón Chelius. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Pues encantada de escucharlos, de verlos, los estaba siguiendo también en la entrevista, así que efectivamente la coyuntura se impone siempre y estos temas que son transversales y que al final definen a las naciones están ahí y qué bueno que lo retomen, realmente me parece excelente. Al contrario, está conmigo Héctor Javier Sánchez, el doctor Héctor Javier Sánchez. Héctor, un saludote, un abrazo. Hola, doctora, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué dices? Igualmente. Así, con la doctora Leticia creo que somos primos de instituciones, porque yo estoy en el Colegio de la Frontera Sur, y que bueno, pues que te dedicas a esos temas de migración, porque es una de las poblaciones más vulnerables que tenemos, y pues ahora sí que a nivel mundial, nada más habrá que ver lo que pasa entre Europa y África, por supuesto la frontera que tenemos nosotros con Estados Unidos y la que tenemos aquí en la frontera sur con Guatemala, y desafortunadamente son de las poblaciones también más fácilmente estigmatizables, y pues ahora sí que dan pie a la xenofobia, ¿no? Pues serie de cosas que muchas veces ahora sí que con la pues, visión muy corta que nos dan algunos medios de comunicación, es muy fácil estarlos pues, ahora sí que denigrando, rechazando, etcétera, ¿no? Por eso yo saludo mucho tu trabajo, doctora. Gracias por estar aquí con nosotros. Encantada. A sus órdenes. Gracias, doctora. Pues quisiera empezar con este tema que le comentaba en la propuesta de invitación que le hacía el día de ayer, doctora. Tenemos una presencia importante de migrantes provenientes de África y de Haití, sin contar, por supuesto, con todos los que llegan cotidianamente de Centroamérica. Y además, el gobierno de Panamá está en una medida, no sé si llamarle desesperada, doctora, pero tratando de contener los pasos ciegos de su región selvática con la de Colombia. Hay también miles de personas en la zona del Darién, en la zona de la frontera entre ambos países, a la espera de poderse mover hacia el norte, y ese norte es la frontera sur de México. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es su mirada? ¿Qué análisis podemos hacer de esto que no sé si llamarle nueva ola de migrantes y las razones, consecuencias? ¿Cómo lo veo? Pues mira, en realidad yo creo que lo que estamos viendo es justamente el resultado de un periodo en que hubo una baja del flujo que tiene que ver justamente con el COVID, ¿no? Y que ahora, a pesar de que seguimos en pandemia, pues ya llegó un momento en que la gente desesperada, y no debemos olvidar que, bueno, hay razones muy concretas que expulsan a un sector de la población de manera desesperada, lo que llamamos migración forzada, que es la inmensa mayoría, sobre todo de este perfil, pero hay otra parte de migración que probablemente está igualmente con la necesidad de hacerlo, porque este tipo de migración solo así se explica, pero que podría haber esperado y que en este momento ya es como que la oportunidad, digamos, que están viendo. Recordemos que cuando inauguró su presidencia Biden, pues ahí hubo también un momento fuerte de movimiento migratorio visible, porque en realidad el proceso migratorio, y Héctor lo sabe muy bien viviendo en la frontera sur, no para nunca. Pero aquí el punto es más bien que estamos hablando de las políticas de restricción migratoria, y ese es el punto. Tú hablabas de países como Panamá, en su caso Colombia, que hizo un acto importante de regularizar o de abrir una oportunidad para que los venezolanos que están en su territorio, de casi 1 millón de personas, bueno, puedan tener cierto tipo de papeles que les permiten acreditar su situación y ya, digamos, instalarse para hacer la vida, porque la realidad es que la gente está ahí. Y lo que estamos viendo con eso es que excluye a otras nacionalidades, ¿sí? Bueno, en el caso nuestro, y ojo con esto, aunque han llegado grupos de otras partes, tú me preguntabas, por ejemplo, personas que vienen de África, que eso es algo que siempre ha ocurrido, pero no de una manera tan evidente como ahora, en realidad sigue siendo un número muy bajo. Claro que cada una de estas odiseas es una historia que contar, y que bien cuentan ustedes, realmente los celebro mucho, pero lo que tenemos es que 60% del flujo que hoy tenemos es concentrado en Haití y Honduras, y eso es importante porque te habla, digamos, nadie tiene que ser ningún experto para saber que la situación en Honduras es difícil, es complicada en términos políticos porque además se acercan elecciones en ese país, y al mismo tiempo tenemos la situación ya histórica de Haití, pero que es muy probable que se recrudezca con lo que está ocurriendo en términos de asesinato de su presidente, ni más ni menos, ¿no? Entonces,
Creo que son cuestiones que explican y que todos a estas alturas ya entendemos que hay razones de origen, como las hay en el hecho de que el grupo que más migra, entre los que se encuentran y que intentan entrar a Estados Unidos, siguen siendo los mexicanos, ¿eh? Ojo con esto, porque si no de repente creemos que esto, el flujo, el que vienen, y tú decías, bueno, la ola, cuidamos mucho esta cosa del léxico de la migración. Fíjate que porque a veces la imagen de ola, un poco como con el COVID, ¿no? O el tsunami, es imparable. Y la imagen que se proyecta es justamente una cuestión que arrasa, que es ingobernable, que no tiene posibilidades de acotarse, cuando también lo que estamos viendo es que este enorme país, claro, concentrada la población en un lugar donde se le acota, que es sobre todo Tapachula, ese es otro lo importante, donde se está registrando la gente es principalmente en el lado de Tapachula y en Palenque. Entonces, lo que vemos, y cuando se habla de la migración en México, pues ahí está, pero no es que esté a lo largo del país, aunque obviamente también la frontera norte, sobre todo Tijuana y Ciudad Juárez, concentran una parte importante de estos, digamos, movimientos más recientes. ¿Qué está pasando? Desde mi punto de vista, y en ese sentido también lo celebro, hay situaciones de crisis tal vez momentáneas que se logran resolver, pero también hay una parte en la que el gobierno mexicano, por muchas razones, que son yo creo que de geopolítica y las podemos hablar, porque justo Alejandro Mayorkas, desde seguridad, digamos el jefe de seguridad en Estados Unidos encargado de este tema de migración, llega hoy. Está hoy en una reunión y esto no es casual, ¿eh? Esto yo creo que tiene que ver y hay que levantar las cejas porque, digamos, si por un lado hay una política en la que trata de resolverse cosas, de que se pueda abrir ya la frontera norte, porque eso urge para nuestro país, eso es urgente. Por el otro lado es cierto que donde México, el gobierno mexicano actual ha apretado de manera muy clara, es en el tema del tránsito migratorio. Y esto tiene que ver con una petición explícita del gobierno estadounidense, pues claro, en su disputa político-electoral interna, la llegada masiva de población a la frontera norte, pues hace ruido mediático que les afecta a los demócratas. Entonces, yo creo que este punto es central para la manera con que se negocia, digo, más allá de los acuerdos y de las cuestiones que convienen también al gobierno mexicano, porque esto tampoco lo podemos negar. Esto ya lo habíamos hablado y yo sí creo que hay una parte donde el propio gobierno mexicano toma una decisión pragmática y decide sí hacer este cierre importante, porque lo que tenemos es que se atrasan mucho los procesos, se detiene a la gente en la frontera sur, digamos, toda la parte del registro, que Comar ha avanzado muchísimo y sin embargo sigue habiendo muchísima gente a la espera, primero de que se les reciba su solicitud y luego que ya concluya ese trámite que puede durar años, ¿eh? Ojo con esto. En este periodo, solamente en estos últimos 2 años, se ha registrado muchísimo más porcentaje de todo lo que no se había registrado desde el 2013. O sea que realmente sí hubo un avance y sin embargo, y aquí está el dato, pues estamos viendo el mayor número de población moviéndose, yo creo que podríamos decirlo que en nuestra historia, porque el año de mayor número de migrantes fue el 2019 y luego vino la pandemia. Pero ahorita por el número, y esto lo ha dicho también en repetidas veces las declaraciones que hace Comar de manera oficial, pues lo que estamos viendo es un número que se acerca a lo que ya vimos en el 2019, pero que vamos a la mitad del año. Entonces, esto podría estar rozando los 70,000 solicitantes o personas que se contabilizaron en ese año 2019. ¿Esto es una crisis? No lo creo. Yo creo que es un tema, sí, de gestión migratoria, sí, claramente de que se concentra regionalmente la población, y entonces, claro, para Tapachula es un problema. Para estas entidades que además en sí mismas son pequeñas, pues esa concentración hace no solo más visible, sino que muy, digamos, localmente la reacción se tiene que trabajar, pero se puede también comprender. Entonces yo creo que ahí estarían los puntos centrales para poder empezar a ver cómo esta situación se vuelve un problema. Y claro, alguien diría, bueno, ¿qué va a pasar? Que finalmente van a transitar. Hay 2 cosas. La gente no va a regresar. Bueno, hay 3. No va a regresar a sus países porque han hecho ya una odisea impresionante para llegar acá.
Muchos buscan, sabemos muy bien que casi el 70%, su objetivo inicial es llegar a Estados Unidos, no quedarse en México. Pero en ese ínterin, la experiencia nos dice que ya mucha población decide ir, que va a optar por quedarse en México, que no sea solo en un lugar. Y la otra es que aun cuando, digamos, tengan que esperar, bueno, pues no hay condiciones para que, decía yo, volver, pero también para probablemente, y más bien yo diría de manera bastante segura, cruzar a Estados Unidos en este momento. En Estados Unidos se está avanzando, eso es importante, para este tema de la regularización, el tema de los Dreamers, el TTP, cuestión, pero con la población que ya está allá. Este tema se vuelve un limbo tremendo. Sí, doctora, has dicho cosas muy, muy interesantes. Yo quisiera preguntarte tu opinión, digamos, de la situación muy peligrosa que se tiene en Estados Unidos ahora con la presión que está haciendo, pues, desde los afines a Donald Trump y la culpabilización que se le está haciendo a Joe Biden precisamente de que pues ahora gran cantidad de contagios vienen precisamente por las puertas abiertas, entre comillas, o por supuesto, que está teniendo la política estadounidense en este momento. Eso me parece que ha dado una mayor estigmatización y mayor rechazo. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta situación? ¿Crees que prosperen este tipo de presiones para que haya un mayor cierre de puertas en Estados Unidos? Y en segundo, también hay que decirlo, ya lo mencionabas, ¿no? Me parece que es insuficiente los esfuerzos que se han hecho tanto en México como en Estados Unidos y que pues eso nos ha llevado a crisis humanitarias desde los menores de edad, bueno, desde los niños y adolescentes que están en unas condiciones también terribles, desde la separación de familias que hubo, por ejemplo, con Donald Trump. ¿Cuál es la visión que tienes ahora o cuáles son los datos? Ahora sí que pues, tú tienes otros datos de cómo se encuentran las cosas ahí en estas poblaciones, que, insisto, ¿no? Son muy marginadas, son muy vulnerables y desafortunadamente pues nunca lo suficientemente atendidas. Así es, mira, el primer punto que tiene que ver con Estados Unidos, yo creo que estamos en una situación que sí es muy peligrosa. Para mí, el cierre de la frontera que se mantiene, y ya hoy Marcelo Ebrard decía que no quería levantar ninguna ilusión de nadie, pero que no veía probable la apertura del 21 de agosto como se había anunciado, y se anuncia así cada mes. Y yo creo que tiene mucho que ver con este tema, porque justamente Estados Unidos está apretando en ese punto, no tanto por la cuestión transfronteriza, que tiene sus costos y tiene efectivamente sus impactos brutales para la vida de la población local, pero es el otro punto de la política, y ahí entra la parte de Texas, por ejemplo, un gobierno pues bastante, podemos decir, cerrado, muy xenófobo, que aprobó además este seguimiento y persecución y de identificación de población que podría parecer latinoamericana, vamos a decirlo así, generalizando, porque podría tener COVID. O sea, ya de verdad, en un extremo del discurso, se aprueba esta ley y yo también, a esta complejidad de país que es Estados Unidos, pues hay lugares súper progresistas y súper abiertos que deberíamos aprenderles a ellos. Pero tienes otros, decía yo, puede ser el caso de Texas, que además es nuestra frontera principal. Entonces, y de Florida también, ¿no, doctora? No, y de Florida, claro, ¿no? Y bañada de Arizona, ¿no? Que es exactamente, digamos, con los que convivimos más en el sentido más geográfico. Entonces, eso es delicado por el perfil de gobiernos que ellos mismos tienen. Y que es una disputa también interna, porque claro, dices latinoamericano, se incluye a cualquier paisano que ya vive allá hace 200 años, ¿no? O sea, sabemos muy bien que eso es una realidad también de la población en general, ¿no? Latinoamericana, aunque la mayoría sean mexicanos. Eso por un lado. Por el lado de México, fíjate que yo creo que hay una parte que es lamentable. Yo lo veo como un riesgo innecesario de parte del gobierno mexicano, que decidió, digamos, seguir, porque eso ya se venía dando, una política de mucho cierre, muy policíaca. Digamos, seguirían algunos protocolos o lo que tú quieras, pero que al cerrar esta cuestión de la transparencia, al no permitir la interacción con sea sociedad civil, sea con otros órganos inclusive, dentro del propio gobierno, no han permitido que este tema sea acompañado de una manera como que dé señales de los cambios planetarios que vienen para un país como México, porque esto de que ahora llegue un porcentaje importante y que se empiece a sumar y que de esos muchos van a acabar quedándose en otro país,
implicaría una nueva lectura social, cultural nuestra, para ir entendiendo lo que significa, no solo de rollo y de discurso de que la migración y qué interesante, y los españoles que vinieron en la época de los republicanos, no, sino el discurso contemporáneo para acotar la xenofobia y abrazar la hospitalidad, pero además cívica, ¿no? O sea, ahora sí como un derecho. Y aquí es el punto donde yo veo que ha habido una cerrazón, una incapacidad de entender que mucha sociedad civil que hace mucho tiempo viene acompañando estos procesos es más un aliado que un detractor. Claro, eso implica negociar y eso implica discutir, pero que, lo digo a propósito también de un reportaje excelente y una entrevista que oí con ustedes ayer, que tiene que ver con lo que ha pasado de incidentes y accidentes al interior de los albergues o centros de detención, vamos a decirlo así, sin usar eufemismos. Estaciones migratorias, doctora, es el término legal. Sí. Exacto. Y ahí el problema es que ha habido prolongación de periodo que legalmente está estipulado para detener a las personas y condiciones que no son las que México ha firmado como, digamos, miembro de la Orquesta Internacional en el tema de miles de cosas, pero en el tema migratorio sobre todo. Entonces, sabemos que ha habido casos extremos que están por aclararse. Yo también creo que ese es un punto que se tiene que revisar en todos los casos que se están ya imputando a la autoridad por omisión o por acción. Y me refiero a casos de personas que han fallecido al interior de estancias migratorias o de personas que están declaradas como desaparecidas en el tránsito migratorio, lo cual desafortunadamente creo que ya a estas alturas a los mexicanos ni siquiera nos sorprende porque no tiene que ver con nacionalidad, aunque lo incremente la vulnerabilidad de esta cuestión de la nacionalidad sin lugar a dudas. Y ahora si agregas el hecho de que fuera personas haitianas, pues aún más por una cuestión francamente racista. Entonces, sí, lo que me parece es que hay una cuestión donde no ha habido la capacidad, y yo de verdad lo digo porque, bueno, acompaño las labores que se están haciendo en muchas cosas, pero en el tema migratorio sí me sorprende que incluso comprendiendo el pragmatismo y lo que hay detrás, porque venimos de la era de Trump, donde realmente el jaloneo fue difícil y haberlo pasado sin más rozones creo que tiene su mérito, y sin embargo, no puede ser que esto lleve a una política totalmente obscura y una política de cerrazón en la que de repente nos enteramos de cosas y en la que sí hay capacidad del gobierno mexicano. Les voy a decir en qué. Simplemente hay una necesidad de relocalización de población en términos laborales que podría beneficiarse de ese flujo migratorio. Esta gente está huyendo. Su primer, digamos, necesidad es seguramente resolverlo inmediato, pero lo siguiente es trabajar. Y la mejor cosa que le puede pasar a un país es que la población que llega es que pueda trabajar, porque entonces se puede hacer cargo de sí misma, aún con lo precario que sea el empleo tal vez de bajo salario que pueda tener, pero empieza a ser una solución más que digamos que una carga social, cuando justamente lo que tienes es eso, gente hacinada en lugares donde además sobrepasan la capacidad, como ocurre ahí. En el caso de Tapachula es el que se conoce más por estas condiciones, pero ocurre a lo largo de muchas de las estancias migratorias en el país. Sí, esto es... Sí. Adelante, Héctor. Perdón, Alberto, es que Leticia tocó temas súper interesantes, súper importantes. Por ejemplo, el tema laboral, ¿no? Ahora que hablas de necesidades, ¿no crees tú que, independientemente de la política que tiene el gobierno mexicano, que habría que revisarla, ¿no? Desde una política yo me acuerdo de que el ofrecimiento de visas de trabajo, etcétera, hasta la cerrazón o no tener gran parte de la Guardia Nacional aquí en Tapachula, porque finalmente, bueno, pues fue la presión de Donald Trump de subir los aranceles hasta un 30%, si mal no recuerdo, y que pues, nuestra economía depende en un 80% de ellos, ¿no? En niveles locales, cada vez veo yo desafortunadamente que está aumentando la xenofobia. Incluso, bueno, pues, fue un escándalo cuando se roció a varios migrantes para que no tuvieran COVID, ¿no? Y pocas veces nos ponemos a pensar, digamos, las condiciones. Tú mencionabas Haití y Honduras. Haití es un país que actualmente tiene 0% de vacunas COVID. 0. O sea, no tiene vacunas COVID, ¿no?
Y bueno, ya ha sido, pues ya mencionaba el asesinato del presidente, pero la pobreza que ha tenido con la devastación por terremotos, etcétera, pues ha hecho que el país esté en unas condiciones terribles, ¿no? En el caso de Honduras, nos quejamos nosotros, ayer mencionábamos las tasas de asesinatos de México, las más recientes cifras estamos en 29 por 100,000 habitantes. Bueno, es que Honduras anda alrededor de los 100 por 100,000 habitantes, ¿no? Sí, condiciones de asesinatos muy fuertes que se dan allá, de inseguridad, pues que no la vemos, ¿no? Y sin embargo, me parece ser que en México hace falta algo que le dé a la población de aquí, pues que no nos genera la percepción de que nos vienen a quitar empleos, que no nos vienen a quitar oportunidades, porque ese es justamente uno de los aspectos que ya aquí en Chiapas he oído incluso con colegas ya con niveles de doctorado, de maestría, etcétera, que adoptan este discurso, ¿no? Así, no, pues como si aquí no podemos darle trabajo a los mexicanos, ¿cómo se les va a dar trabajo a los migrantes? ¿Qué opinas al respecto, Betty? Fíjate que yo creo que este es un punto muy importante y a mí me ha tocado verlo en otras partes. Por ejemplo, hubo un momento en que hubo una crisis en Brasil, en la frontera, que llegaron igual, 100,000, en un fin de semana, 100,000 venezolanos llegaron a la frontera norte de Brasil. Entonces, un escándalo tremendo, pero claro, en el momento en que tú tienes esa concentración de población, no se justifica, porque ahí hay todo un trabajo que hay que hacer también en términos locales. Pero también yo creo que ahí es donde están parte de las soluciones. Uso este ejemplo de Brasil porque, claro, ¿qué hicieron? Despresurizar y empezar a mover a la gente a otras partes, porque la concentración es enorme. Si tú me dices, es que, y ni lo dudo, porque la situación regional, sobre todo en el caso de Chiapas, pues es también muy precaria. No veo de dónde pueda la gente tener una condición distinta a la que lo tienen ya incluso los migrantes, en muchos casos. Pero lo que sí creo es que, por un lado, está permitir que la gente, pues, ahora sí que pudiera intentar, por un lado. Pero la otra es sí intentar esta cuestión de una política que mueva a la gente y que no concentre esta cantidad de población en un solo lugar, en una estación además, porque al final una estación, digo, cualquiera que nos escuche lo entenderá. Cualquiera de nosotros, después de 4 horas de estar a la espera de poder irte a otro lugar donde tú no quieres estar, ya hay una sensación de estar preso. Y eso es lo que pasa con la gente que, repito, no son criminales, son ustedes y yo, cualquiera de los que estamos, digamos, en una situación que tuviera que optar por algo tan grave como es una migración forzada. Entonces, sí creo que el gobierno mexicano es muy difícil aceptarlo, pero implica reconocer, primero, que no van a poder detener un flujo que es histórico y que se ha dado, y que las condiciones es verdad que han cambiado en términos de hasta la movilidad, con toda la dificultad que implica esa sobrevivencia de venir de Colombia, Panamá y llegar a este lado, digamos, del continente. Primero. La otra es que no tiene esta gente opción, están tomando esa decisión y arriesgando todo, y México, en esta cosa de, a ver, me espero, los detengo, ahí los aguardo un poco, bueno, sí está generando aún más presión cuando hay un punto en el que habría que pasar. Digamos, es parte de lo que quiere Estados Unidos, también. Entonces ahí viene la geopolítica. Estados Unidos lo que quiere es que México acabe reconociendo y quedándose y adoptando, digamos, lo que en esta cuestión que también se discutió mucho en su momento de tercer país seguro. Y bueno, sin los beneficios que tiene eso en términos económicos, porque México, el gobierno mexicano, se ha negado sistemáticamente a hacerlo, porque implica ya forzarte a una política que no necesariamente es la que México había elegido, y que bien tú dices, bueno, duró 3 días eso de abrir las fronteras, porque bueno, era una situación que realmente, además, empezando el gobierno, lo desbordó en ese punto, ¿no? Pero reconocer, con la dificultad que eso implica en la relación con Estados Unidos, pero que sí hay un porcentaje de esta población que tiene no solo el derecho, sino la voluntad de quedarse en un territorio mexicano, que tal vez, digamos, hay partes donde ni siquiera hay población extranjera. México es un país que tiene muy bajo porcentaje de población nacida en el extranjero. Les diría yo que de los países cuyo porcentaje de personas extranjeras es más bajo de todo el mundo. ¿Esto es bueno o esto es malo? Se puede discutir, pero es una realidad.
Y a largo plazo nos conviene mucho más empezar a trabajar este discurso, ampliarlo, no concentrarlo como tú dices. Yo he sabido, me han comentado de políticas muy duras que hay en la zona de Tapachula y ¿no? de comerciantes que están ya literalmente, bueno, persiguiendo a población extranjera, y eso es muy grave. En el país no nos lo merecemos y no es justo, pero también implica tomar decisiones que hasta ahora no se han tomado. Sí creo que hay este intento, bueno, esto va a disuadir a la población migrante. Ya estamos viendo que no. ¿Necesita Estados Unidos abrir sus fronteras y eventualmente permitir que algún porcentaje de estas personas pasen? Ocurrió, ¿eh? Ya ocurrió en los meses, digamos, posteriores a la toma de poder de Biden, y esto alimenta aún más la esperanza de que eventualmente podrían llegar a cruzar, por lo menos los que ya están en la frontera norte. Pero la realidad es que estamos en el medio y sí tocaría pensar distinto, transparentar mucho para ayudar, para poder pedir ayuda. El gobierno también merece recibir la ayuda, digamos, en el sentido de que mucha de la gente, de los activistas, de la gente pues que ha entregado un esfuerzo a la población migrante, a mí me sorprende, porque yo, bueno, que he seguido este tema durante mucho tiempo, ver gente muy joven, a veces con una situación incluso pues desahogada económicamente, entregada a una labor humanitaria que no hay que despreciar y que sí creo que este gobierno está despreciando y digamos, malamente, porque ahí está con toda la voluntad. Otra parte es toda la red religiosa que lo entrega por ideología, por una cuestión de su misión propia, pero que también se siente excluida. Y esto le sumo, ya se lo decía yo, incluso dentro del propio gobierno mexicano, no hay forma de, por ejemplo, poder estar, les diría yo, en un tema que se levantó ya hace un poquito de tiempo, y yo desde Sin Fronteras en el patronato se los puedo decir, el tema de lo que está ocurriendo en el aeropuerto de la Ciudad de México, que ha ocurrido toda la vida, pero no tiene por qué seguir ocurriendo en un gobierno que se dice distinto, ¿no? Y que es la discrecionalidad y las deportaciones express sin que se entienda por qué. Y eso que ocurre en nuestro país es parte de una política migratoria que tiene como varios brazos, pero que al final es muy discrecional, poco transparente y que no ha dado muestras de que va a cambiar del perfil policíaco a un perfil humanitario, o por lo menos algo en medio, ¿no? Que entiendo el pragmatismo, pero no vemos algo en medio. Y en ese algo en medio ya se nos acabó el tiempo, doctora, pero quisiera pedirle una reflexión, un par de minutos, si es posible, doctora. Perdón, es que el tiempo es implacable. Dentro de todo esto que ha comentado y sobre todo esta parte última, doctora, es verdad, el gobierno del presidente López Obrador no parece haber entendido todo lo complejo que es este fenómeno de la migración sin documento, la migración irregular. Y se lo quiero plantear porque en el Instituto Nacional de Migración están ocurriendo cosas, no sé cómo utilizar un adjetivo, pero voy a usar el extraño. Es cierto, las deportaciones express son un tema del que muy poco se habla, y hay inclusive nacionalidades elegidas, ha sido como por épocas. Yo recuerdo en los 90 cuando les dio por expulsar a los brasileños, recuerda usted, doctora, y luego pues colombianos de toda la vida, revisiones extraordinarias, venezolanos en la crisis durísima económica que vivieron en ese país, sin contar que con todos los demás que pueden estar ocurriendo y que desgraciadamente está muy a contentillo de la gente de migración en turno. Pero dentro de ese instituto me llama la atención algo que va más allá del personal de pie a tierra, que tiene que ver con una política y una forma de entender la migración por parte de este gobierno. Se lo digo porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos y organizaciones civiles varias, desde el año pasado, han denunciado una presencia cada vez mayor de personas de origen militar, de militares o exmilitares, militares en activo, dentro de mandos operativos, incluso delegados del Instituto Nacional de Migración. Esto, para mí, define la forma como el gobierno de la 4T ve a este tema de la migración, un asunto todavía más de seguridad nacional con un componente militar.
¿Qué evaluación tiene usted de esto que ocurre? No, pues la verdad es que suscribo tu comentario tal cual, porque yo creo que más allá de que si es militar o policíaco, vamos, el hecho, porque creo que ahí hay también todo un debate que hacer, el punto es el perfil que se le pone, y ahí es entre seguridad nacional a seguridad humana, que hay un cambio sustancial en la manera en cómo se acerca al tema migratorio. Sí les voy a decir que creo que este es un dilema en todos los países. No hay país que se salve. En todos. El más progresista tiene un dilema y no lo enfrenta cabalmente en términos humanitarios como a todos nos gustaría, el que me digan. Sin embargo, si hay un cambio en términos de lo que un gobierno, y yo me refiero a este gobierno, puede imprimir en términos de, aún con la dureza, aún con lo duro que puede ser toda la gestión migratoria, porque tampoco, digamos, si hay transparencia, la misma población que acompaña estos procesos podría entender cómo es difícil a veces, y se sabe obviamente, gestionar todas estas cosas, pero cuando tú tienes este nivel de, digamos, decía yo, discrecionalidad, y la última cosa, claramente de esta parte que no sabemos qué ocurre, y es duro decirlo, pero es porque tampoco hay un costo político. No hay una sociedad civil en general que acompañe, que critique, que sostenga un discurso de apertura o de mínimamente humanitarismo, ¿no? Una cuestión que dijera, oigan, no se pasen, oigan, son niños, o oigan, ¿por qué? O sea, ¿por qué esta gente no puede simplemente transitar y que intente cruzar Estados Unidos si ese es su objetivo? Vamos, ¿no? Que sea problema de Estados Unidos. Claro, ellos no quieren eso, ¿verdad? Pero, ¿me entienden? Porque la sociedad en general en México, y con eso empezó esta entrevista y con eso cierro también, Alberto, tú tienes razón, reaccionamos a la coyuntura, al tema, al momento estelar de cuando la migración se pone ahí digamos, a las 10 de la noche en todos los canales. Cuando no está ahí, la gente no lo ve, salvo quienes están directamente en zonas de alta presencia migratoria. Y yo creo que ese esfuerzo sí hay que darlo, porque podría abrir y modificar, o tendríamos que llamar a modificar la actitud que tenemos y presionar en ese sentido a una menor discrecionalidad y apego a los derechos humanos, que es lo mismo que nosotros pedimos para nuestros paisanos en otros países, especialmente en Estados Unidos. Siempre me quedo picado cuando hay converso con usted, doctora, pero el tiempo ya se nos acabó. Le quiero agradecer que haya dedicado unos minutos a conversar con nosotros y con la audiencia de Momentum. Y pues esto no se acaba y espero que pronto podamos conversar. Ojalá que con un poco de menos problemática en torno del tema, pero bueno, pues ahí está. Hay una visita de alto nivel de Estados Unidos a México hoy mismo, que está muy enfocada en un tema que creo que es importante que no lo soltemos, doctora, que es la securitización de las fronteras, que a pesar del discurso y la bonomía que puede proyectar en su imagen Joe Biden, él es un personaje, un político hecho en la realpolitik estadounidense, donde la seguridad de sus fronteras y la mirada con un tinte de seguridad nacional hacia el otro, hacia el extranjero, hacia el migrante, es la norma. Así es que, pues, doctora, muchas gracias. Tal cual. Hasta luego. Gracias, Alberto. Héctor también. Nos vemos. Gracias, Betty. Hasta luego. Estés muy bien.